la idea es hablar de superficies en R4 y R5, pero para comenzar, primero voy a hablar de curvas en el plano, curvas en el espacio y superficies en R3, que son cosas para las cuales hay un montón de libros y un montón de trabajos, es algo clásico, aunque hay resultados recientes y sigue habiendo investigación sobre curvas en el plano, sobre curvas en R3 y superficies en el espacio de dimensión 3. Y todo eso es para motivar el estudio de superficies en R4 y en R5 y ilustrar las técnicas posibles, o al menos las que yo uso, para estudiar estas superficies. Entonces, la primera cosa que quisiera ilustrar es, yo creo que, bueno, para quienes no han cursado cosas de geometría diferencial, hay dado una curva en el plano, vamos a poner curvas planas, hay una noción que se llama curvatura o el radio de curvatura, o está ligado a lo que se llama el círculo osculador. Todos son objetos equivalentes. Entonces lo que voy a hacer es estudiar propiedades de una curva en la vecindad de un punto. Entonces me interesa, por ejemplo, saber cómo se comporta la curva en un punto dado. Y pues puesto que el estudio es local, pues me interesa nada más aquí una pequeña vecindad. Y en esa vecindad pues voy a poner unas coordenadas para estudiar la curva. Entonces, estoy suponiendo que estoy considerando curvas diferenciables y que se portan bien, que en cada punto tienen una recta tangente y que varía suavemente la recta tangente. Entonces, como voy a hacer el estudio local, pues voy a escoger mi sistema de coordenadas de manera que en la vecindad, bueno, voy a tomar el eje, la recta tangente como eje X, la recta perpendicular como eje Y en una vecindad, pues, la curva se puede ver como la gráfica de una función. Siempre es posible hacer eso, al menos en una vecindad. Fíjense que tal como está mi dibujo, esto no es la gráfica de una función globalmente. Porque para este X tengo dos Y's, y eso no es función. Pero si me restringo a una vecindad aquí, sí tengo una función. Y siempre puedo escoger una vecindad suficientemente pequeña para tener una función. Entonces escribo y igual a f de x en esta vecindad. Y tenemos que, por el sistema que escogí de coordenadas, tenemos que f de 0 es igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Y f' de 0 es igual a también a 0, porque pues, la pendiente es horizontal, es el eje x. Bueno, entonces tenemos esas condiciones. Y escribiendo la serie de Taylor de esta función, tendría yo que f de x, escribiendo la serie de Taylor basada en este punto, comienza, pues es f de x0, bueno, f de 0, que es 0, más la derivada en 0 por x, pero la derivada en 0 es 0. Entonces comienzo con los términos de grado 2. 1 medio de f' de 0 por x cuadrada, más 3 factorial f' de 0 por x cúbica, etc. Sería la serie de Taylor de la función. Y pues una de las cosas que quiero hacer es, para estudiar esta función, es hacer, el primer cálculo que voy a hacer es el siguiente. Tomo un punto de coordenadas x0 y trazo la recta normal. Esa recta normal intersecta la otra recta normal en el punto que nos interesa en
en un punto dado. En general no van a ser paralelas, se cortan en un punto. Y me interesa saber, cuando x0 tiende a 0, cuál es la posición de ese punto, si hay una posición límite. Y el hecho es que sí hay una posición límite. Entonces me interesa saber cuál es la posición límite de este punto de intersección. Entonces lo que voy a hacer es simplemente calcularla. Y esa posición límite, fíjense que lo que me da sería como el eje instantáneo de rotación cuando muevo la normal. Si en lugar de ir de x0 a 0, me empiezo a mover de 0 a x0, sería el punto el eje instantáneo de rotación, sería un punto que tiene velocidad 0 instantáneamente. Y ese punto que estoy buscando. Entonces, bueno, calculemos. Esta recta tiene pendiente, la tangente tiene pendiente f' de x0, ¿verdad? Entonces esta recta tiene pendiente menos 1 entre f' de x0 y su ecuación es menos f de x0 igual a menos 1 entre f' de x0 por x menos x0. Esa es la ecuación, ¿no? Y ahora si quiero ver la intersección con el eje y, es decir, con x igual a 0, lo que tengo que hacer es hacer simplemente x igual a 0. Entonces la intersección ¿está bien escrito? Empiezo a dudar. Intersección está dada, la coordenada está dada por y igual a f de x0. Hago x igual a 0, entonces me queda menos hace más, x0 sobre f' de x0. Pero f' de x0, si lo calculo aquí, es igual a fb' de 0 por x0 más un medio de f' de 0 por x0 cuadrado, etc. Simplemente estoy evaluando la función x0. La derivada de esta función. Entonces lo que tengo aquí simplemente es fb' de 0 por x0 más f' de 0 por x0 cuadrado sobre 2, etc. Entonces quiero ver cuál es la coordenada límite cuando x tiende a x0. Y aquí se ve claramente, puesto que la función es continua, entonces f de x0 tiende a f de 0, que era 0. Y el límite de esto, cuando x tiende a x0, a 0, perdón, es, entonces el límite, cuando x0 tiende a 0, es igual a 1 entre fb' de 0. O sea, que la posición límite, que vamos a escribirla aquí, entonces tenemos esto, la posición límite, por aquí, la posición que tiene radio R, bueno, tiene longitud R, es precisamente 1 entre fb' de 0. La segunda derivada nos da esa longitud, que sería la longitud sería el radio de un círculo que aproxima a lo mejor a la curva, que se llama el círculo escolador. De hecho, ejercicio, muy fácil. Si consideramos el círculo, consideramos ejercicio, si consideramos todos los círculos tangentes, aquí, y buscamos el que se pega mejor a la curva, que de hecho es el único que la atraviesa. De una manera de encontrarlo es escribir la ecuación del círculo. La ecuación de un círculo así, de radio R, es y menos r al cuadrado más x cuadrada igual a r cuadrado. Si calculamos la serie de Taylor en 0 de este círculo, nos da la serie de Taylor
nos da, vamos a poner h de x es igual a 1 entre 2r por x cuadrada. También comienza con los términos cuadrados, dado que es la tangencia. Todas en 0 valen 0 y todas tienen la misma tangente horizontal, entonces comienzo con términos de grado 2 más. Entonces un ejercicio es calcular qué es esto. Eso es muy fácil calcularlo. Entonces tenemos que el círculo que tiene la serie de Taylor más parecida a la serie de Taylor de nuestra curva es el que tiene radio igual a 1 entre la segunda derivada. Entonces, bueno, estamos mostrando entonces que el punto que habíamos encontrado aquí era el centro de este círculo que aproxima mejor a la curva, que se llama el círculo esculado. Entonces, bueno, tenemos ya dos maneras de calcular. Hay otra manera que se utiliza mucho para superficies, que es la aplicación de Gauss. Entonces, aplicación de Gauss. Entonces, si tenemos y igual a f de x, que es nuestra curva, podemos escribir esa curva de la forma f de x, y igual a 0 con f de x, y igual a f de x menos y. Podemos escribirla así. Entonces, los ceros de esta función de dos variables son precisamente la gráfica de nuestra función. Y eso, otra vez, todo es local. Estamos en la vecindad de un punto. Entonces, bueno, tenemos esto. Y la aplicación de Gauss, yo creo que muchos la habrán ya visto. Es una aplicación que va de cada punto de la curva, le asocia su vector normal y lo envía al origen. Vector normal unitario. Aunque bueno, su vector normal unitario, y después vamos a discutir un poquito sobre eso, es que no hay uno, dos. Hay dos vectores normales unitarios y normalmente se elige uno de los dos. Pues si nos da tiempo, vamos a ver que en realidad la mejor opción es elegir los dos. Es decir, que la verdadera aplicación de Gauss no va no envía la curva en el círculo, sino envía lo que se llamaría el haz unitario en el círculo. Es decir, el haz unitario aquí consiste de dos vectores, este y este. Pero eso lo vemos más tarde. Un momento. Considero la manera tradicional de hacer el cálculo. Entonces tendríamos aquí, este es el vector, bueno, W0 de X, y entonces la aplicación de Gauss, gamma, entonces tendríamos que gamma de X es simplemente el vector normal, X, ¿no? Y la diferencial de esta aplicación nos da otra vez la curvatura. Y bueno, el cálculo simplemente viene de que un vector normal, por ejemplo, es el gradiente de f. Sabemos que el gradiente es siempre normal, pero no es unitario. Entonces, para hacer un unitario, escribimos omega de x igual a x sobre la norma. Ya tenemos un vector unitario. Y si queremos calcular la diferencial, nada más observemos una cosa. Aquí tenemos observación. Queremos calcular la diferencial en cero. Eso es importante. En cero. Observación. X. ¿Qué es esto? Si, de f es igual a ¿cuánto? Es igual a f' de x menos 1. ¿Sí? Entonces, la norma del gradiente es perdón. La norma del gradiente es igual a 1 más f' de x al cuadrado a la 1/2. Es esto, ¿no? Entonces, si tomo
esto, escribiendo la serie de Taylor de esto otra vez en 0, y lo voy a poner con -1 porque está aquí como con denominador, obtengo simplemente que esto es igual a 1 menos f b' de 0 al cuadrado, 1 sobre 2, por x cuadrado más, etcétera. No tiene término lineal. No tiene término lineal. Entonces, eso quiere decir que la derivada de omega es lo mismo en 0, es lo mismo que la derivada de nu en 0. Entonces no necesito el denominador en 0. Entonces, eso implica que nu prima, bueno, decio de x de omega x en 0 es igual a decio de x de nu en 0, y eso, ¿qué es lo que nos da? Simplemente va a ser fb' de 0, 0. Esta parte, fb', es la que va de la recta tangente, es una diferencial, esta, que acabamos de calcular, y va de la recta tangente a la curva, o envía vectores tangentes aquí, sobre vectores tangentes al círculo. La parte que cuenta, digamos, que es lo que estamos calculando. La parte que depende de x, esa era la dirección normal. Entonces, la diferencial de la aplicación de Gauss es, otra vez, la segunda derivada en 0, que es, eso se le llama la curvatura. Se escribe como K y se llama la curvatura. Entonces, después de todo lo que hemos visto, tenemos entonces que la curvatura es 1 entre el radio de curvatura, como radio del círculo oscurador. Y tenemos, ya vimos 4 maneras de calcularlo. Todas requieren realmente muy poquitos cálculos, ¿verdad? Y todas son diferentes. Voy a ver una más que tiene que ver con los métodos que me interesan a mí más. Entonces, cáustica de una familia de funciones. ¿Qué cosa es eso? Sí, es una familia de funciones, significa que tenemos un conjunto de funciones que dependen de parámetros. Y la cáustica es el conjunto de los parámetros para los cuales la función correspondiente tiene un punto crítico que es degenerado. Entonces, esa definición es general, no importa cuántas variables tengamos. En el caso de una variable, ser un punto crítico degenerado significa que la primera derivada se anula y que la segunda también. Si tenemos 2 variables, significa que las parciales se anulan y que la matriz de segundas derivadas tiene determinante 0, o sea, tiene un kernel. Eso significa ser degenerado. Entonces, la cáustica de una familia de funciones es el conjunto de parámetros tales que la función correspondiente tiene un punto crítico degenerado. O te dice un punto crítico que no es de Morse. Es una manera de decirlo. Un punto crítico degenerado. ¿Sí? Que no es de Morse. Entonces, esa es definición general de cáustica de una función. Ahora, voy a considerar un ejemplo particular, que es la familia siguiente de funciones. Considero los puntos en el plano, cada punto del plano. Tengo mi curva parametrizada, que es gamma de t. Y voy a considerar la distancia
del punto Q a la curva, a los puntos de la curva, la distancia al cuadrado. Prefiero dividirla sobre 2. Entonces, FQ de T es un medio de la norma de gamma de T menos Q. Esta es una diferencia vectorial al cuadrado, o lo que es lo mismo, un medio de gamma de T menos Q, gamma de T menos Q. Esta notación es el producto escalar. Entonces tengo esta familia de función. Entonces, para cada Q en el plano, tengo una función. Entonces, el conjunto de parámetros que me define la familia de funciones son precisamente los puntos de nuestro espacio. Entonces, la cáustica de esta familia van a ser ciertos puntos de nuestro espacio. Y son los puntos que satisfacen que la función correspondiente al Q correspondiente tiene un punto crítico que es degenerado. Como es de una sola variable, significa que tiene un punto crítico tal que la segunda derivada también se anula. Entonces, si calculamos f' de t, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos gamma prima de t, gamma de t menos q. Es esto, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Si fijamos un t, significa, fijamos un t aquí, este es gamma de t, significa que gamma de t menos q, que es este vector, es igual a 0, perdón. Eso significa este punto crítico. Significa que este vector es perpendicular al vector derivada, gamma prima de t. Entonces, si fijo un t y busco todos los q's que satisfacen esto, me da toda la recta normal a la curva en gamma de t. Eso es lo que me está diciendo la primera, y la primera derivada se anule. Y la segunda derivada se anule, fb', que eso significaría que sean puntos degenerados. Entonces, para este gamma de t fijo, estaría buscando un punto particular aquí dentro de esta recta. Significaría, esto nos da gamma b' de t con gamma de t menos q más gamma b' de t, gamma b' de t. Igual a 0. Esto me fija, esta es una condición lineal que me define un punto aquí, un único punto. Y de hecho, si aplicamos esto a nuestro caso particular de describir la curva como la gráfica de una función, en ese caso particular, pues vamos a... Gamma de t igual a t f de t. Tenemos entonces que, bueno, voy a escribirlo como columnas. Gamma prima de t. Vamos a ver. Bueno, gamma prima de 0 es igual a ¿cuánto? A 1, 0, ¿cierto? Porque la derivada de f era 0, era un acuerdo. Y luego tenemos gamma b' de 0 es igual a 0 fb' de 0, ¿cierto? Entonces, ya tenemos gamma prima, gamma b', y ahora escribimos ese producto en 0. Lo queremos calcular en 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Escribiendo ese producto, tendríamos producto escalar de 0, fb' de 0, con, eso es gamma prima, gamma de t, perdón, gamma de 0, gamma de 0 es igual a 0, 0, ¿verdad? Eso es lo que habíamos supuesto. Entonces, gamma de menos q, sería con menos q. Y q, bueno, vamos a poner como q1, q2. ¿Cierto? Producto escalar
más el producto escalar de gamma prima con gamma prima, que es 1, en nuestro caso, más 1 igual a 0. Entonces, si hacemos el producto escalar, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda Q2 FB' de 0, con un signo menos, más 1 igual a 0. Eso implica Q2 igual a 1 entre FB' de 0. O sea, distancia Q2 es otra vez el radio de curvatura. Entonces, lo que acabamos de mostrar en este caso, lo hicimos para t igual a 0. Y es con esta forma de escribir la función, pero esto que acabamos de hacer no depende de la manera de escribir la curva como gráfica de una función. Esto es general. Entonces, lo que acabamos de ver es que cuando consideramos la cáustica de esta familia de funciones, lo que obtenemos es el conjunto de todos los centros de los círculos osculadores. Conjunto de todos los centros de curvatura. Que de hecho, por la primera definición que utilizamos, el primer cálculo, ese conjunto de centros de curvatura, pues digamos que es algo así, el dibujo clásico, digamos, este es el punto, este es el centro de curvatura. El conjunto de centros de curvatura es una curva que es tangente a las normales. Entonces, si este es el punto, este es gamma de t, este es el centro de curvatura en t, y este es el conjunto de centros de curvatura. Lo voy a poner mejor de otro color. Esa es la cáustica. Resulta ser tangente. Eso viene de allá de la primera definición. Y bueno, esta noción de cáustica aquí viene de diferentes fuentes. Yo estoy considerando aquí el punto de vista óptico. Si considero mi curva inicial como una fuente de luz, los rayos luminosos que cuentan en la práctica son los rayos normales a la curva inicial. Y lo que sucede es que en la práctica lo que obtendría es que esta curva, que es la cáustica, es una parte que está más iluminada que el resto del plano. Y de hecho el punto más iluminado es este. Bueno, entonces esto que acabo de hacer aquí, pues fíjense que aquí en ningún momento utilicé que se tratara del plano. Escribí, eso lo utilicé ya allá, cuando escribí ya las coordenadas concretas. Pero esto que acabo de escribir aquí funciona si tuviera una curva en R3. Además, el conjunto de puntos Q están en R3 y puedo repetir el mismo cálculo exactamente. Aquí esta ecuación se interpretaría como el conjunto, si lo pongo en R3, tendría, para un punto dado, esto me daría el plano normal a la curva en el punto dado, en lugar de la recta normal. Y si lo hago en Rn, tendría el hiperplano normal a la curva en el punto considerado. Entonces, esta ecuación me da un hiperplano normal. Y luego esta segunda ecuación me daría, esta segunda ecuación es lineal, bueno, afín en Q. Entonces me da un plano también. Entonces sería la intersección de ese plano normal, con otro plano. En el caso de R3 eso nos da una recta. De hecho, esa recta tiene un nombre, le llaman la recta polar de la curva en el punto dado. Sí. Bueno, si tienen una curva en R3, cada punto tiene una recta tangente y tiene un plano que se aproxima lo más a la curva. Aquí vive un círculo, que es el círculo osculador, que repite las mismas propiedades que para la curva en el plano. El centro de este círculo, si yo trazo una recta normal al plano que lo contiene, es precisamente la recta que acabo de escribir aquí. Y esa recta, por el cálculo, fíjense que lo que tengo aquí son distancias al cuadrado,
Y cuando es estacionario significa que hay un círculo, bueno, en este caso, o una esfera si estamos en R3. Entonces el centro ya no de un círculo, sino de una esfera. Entonces el conjunto de puntos de esta recta forman el conjunto de todos los círculos, perdón, el conjunto de los centros de todas las esferas que tienen tangencia con la curva en este punto. Aquí, todas las que tienen tangencia. Tangencia mayor del ordinario. Porque todos los que tienen tangencia me lo da el plano normal, que es el que me daba la primera ecuación. El plano normal me daba los centros de esferas que son tangentes. Ahora aquí tengo los centros de esferas que son tangentes, pero más del ordinario, que se pegan más a la curva. Y bueno, puedo repetir, fíjense, que cuando me muevo en la curva generaba el centro de los círculos osculadores aquí. Aquí, cuando me muevo en la curva, tengo una recta para cada punto. Entonces, con esa recta genero una superficie, que sería la cáustica, precisamente. Está definida por esta manera. Y de la misma manera que para curvas en el plano, si esta curva es una fuente de luz, la región del espacio que está, o la parte del espacio que está más iluminada, está precisamente esta superficie generada por estas rectas. Sería la cáustica. Otra. Y bueno, como ven, está dada por simplemente dos ecuaciones muy simples. Y, repito, funciona para R3, funciona para R4, funciona en todas dimensiones. Bueno, entonces, este es el método que a mí me interesa. Los últimos dos métodos. Bueno, más bien el primero y el último son los que más me interesan, que tienen que ver ambos con cáusticas. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque luego media hora. Bueno, de hecho, podría repetir el método inicial con el que empecé, de considerar una recta normal en un punto, una recta normal en un punto vecino, esas dos rectas se intersectan en un punto y veo la posición límite de ese punto. Lo puedo hacer también para una curva en el espacio. Tengo mi curva, en un punto tengo un plano normal, para un punto vecino tengo un plano normal también cercano, en general no es paralelo, se cortan en una recta. Cuando acerco los puntos, esa recta de intersección tiene una posición límite. Y esa posición límite me da precisamente esta recta polar. Y de hecho el cálculo se puede hacer explícitamente, y como es muy corto, lo voy a escribir. Entonces, el cálculo. Si tengo un plano normal y tengo otro plano normal que está por acá. Bueno, el dibujo está bastante horrible, entonces lo ignoramos. Pero, digamos, la ecuación, ¿qué significa? Tenemos un punto aquí con gamma de 0 y aquí es gamma de t. Entonces, para gamma de 0 prima, que es la derivada, y tengo gamma de 0, que es el punto, menos q igual a 0. Eso me define el plano normal a la curva. Con todos los vectores q menos gamma de 0, es decir, si tengo un q por aquí, este vector q debe ser ortogonal a la derivada. Eso me define el plano normal. Y lo mismo pues para el punto cercano. Gamma prima de t, gamma de t, menos q, igual a 0. Ahora, esta curva, esta segunda ecuación, la puedo reescribir como gamma prima de t, menos gamma de 0, más gamma de 0, menos q, igual a 0. ¿Están de acuerdo, no? Sumé y resté esta cantidad, pero aquí quiero tener lo mismo que acá. Y luego, pues separo, la puedo escribir entonces igual a 0, entonces lo puedo escribir como gamma prima de t, menos gamma de 0, más gamma prima de t, gamma de 0, menos q, igual a 0.
Entonces, el conjunto de puntos que satisfacen, entonces esto viene acá, la primera ecuación y esa tercera, satisfacen entonces también que voy a juntar esta con esta, voy a utilizar la linealidad o la bilinealidad del producto escalar, y entonces lo puedo escribir como gamma prima de t, gamma de t, menos gamma de 0, gamma prima de t, gamma prima de 0, con gamma de 0 menos q. Ese producto, esa suma igual a 0. Está bien. Es 0 para todo q que esté allí en la intersección de los dos planos. O de los dos hiperplanos, otra vez no estoy utilizando que estamos en R3. Y es 0 en el límite también, entonces, cuando t tiende a 0. Pero lo que voy a hacer es que voy a escribir el 0 igual al límite cuando t tiende a 0 de 1 entre t. Fíjense que 1 entre t, aquí eso nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar aquí? El 1 entre t lo meto con esta parte y lo meto con esta parte. ¿Ya? Utilizo la linealidad en dos componentes. Eso lo que nos da finalmente es gamma prima de 0, gamma prima de 0, más gamma biprima de 0 por gamma de 0 menos q. Es lo que ya teníamos antes. ¿Ya? Entonces nos da la misma cosa. Entonces, podemos siempre considerar los puntos cercanos, considerar los planos normales, tomar el límite, o la cáustica definida en términos de familias de funciones. Bueno. Bien. Entonces, paso a superficies, porque ya no queda mucho tiempo. Superficies. Voy a ir un poco rápido. Superficies. Entonces, ahora si tengo una superficie, voy a repetir la misma idea de que si tengo una superficie, voy a estudiar lo que pasa cerca de un punto, considero su plano tangente, y en ese plano tangente pongo sistema de coordenadas. Estudio es local, siempre puedo considerar la superficie como la gráfica de una función. Z igual a f de x. Bien. Y puesto que el plano es el plano tangente, tendría f de 0, 0 igual a 0, y voy a escribir las parciales con subíndices, fx de 0, 0 igual a 0, fy de 0, 0 igual a 0, donde fx es igual a d sub de x de f. Es para ser más corto. Fíjate, entonces tendría que las parciales son 1 porque es el plano tangente. Y puedo repetir la construcción de la aplicación de Gauss. Y cuando llego a la aplicación de Gauss, haciendo el mismo tipo de cálculos que hice con la aplicación de Gauss, acá, exactamente la misma construcción, nada más que ahora tengo un gradiente, voy a tener f de x, y, z igual a f de x, y menos z. Considero todo exactamente igual, incluso la parte de que la norma a la menos 1 también es igual a 1 más términos de grado 2. Todo se repite. Entonces, cuando hago el cálculo, aquí tenía la segunda derivada en 0. Lo que voy a tener cuando tenga la diferencial de esta aplicación de Gauss, es diferencial de la aplicación de Gauss en 0, va a ser simplemente la matriz de esa diferencial, simplemente lo que nos va a dar es
la matriz de segundas derivadas, la matriz hessiana. Es una matriz simétrica y que tiene entonces siempre valores propios reales y que tiene determinante en general diferente de cero, pero bueno, puede ser cero también, pero va a ser el producto de los valores propios, el hessiano, algo que vamos a considerar ahora que se llama la curvatura de Gauss. Y tenemos dos direcciones propias que además son perpendiculares, siempre pasa eso. Entonces, cuando tengo la superficie y estudio el punto, resulta que hay dos direcciones propias para esta matriz, que son perpendiculares, y esas direcciones propias, una manera de construirlas, alternativa, pero que es equivalente, es si considero todos los planos que contienen la recta normal, cada plano va a cortar la superficie en una curva. A esa curva le puedo calcular su curvatura, su círculo de curvatura. Y resulta que hay dos direcciones especiales para las cuales la curvatura o el círculo de curvatura es crítico, o sea, máximo o mínimo local. Y nada más hay un máximo local y nada más hay un mínimo local. Entonces son globales. Resulta que esas direcciones son perpendiculares y coinciden precisamente con las direcciones propias de esta matriz. Y las curvaturas máxima y mínima resultan ser los valores propios de esta matriz. Entonces, esa es una propiedad que viene inmediatamente del hecho de que esta matriz es simétrica. Entonces, en cada superficie siempre tenemos un campo de cruces ortogonales, que son las direcciones que se llaman principales, direcciones principales. Y las curvaturas correspondientes, que serían los valores propios, se llaman curvaturas principales. Bueno, entonces, eso lo tenemos en general para una superficie. Y esto que acabamos de hacer aquí, bueno, antes, un momentito. Si tengo mi superficie, aquí la dirección normal, ¿perdón? No, por el momento todavía no. No, que estoy haciendo cosas más generales por el momento. Si tengo mi punto en la superficie, tengo la dirección normal, allí viven los centros de curvatura de las dos curvas que tracé. A los centros de los círculos oscuradores, de estas dos curvas que me dan el máximo y el mínimo. Pues resulta que, bueno, en este caso tendría yo aquí un punto y un punto. Tendría dos centros de curvatura. Los centros de curvatura, cuando me muevo a lo largo de la superficie, si considero otro, me van a dar aquí otros dos puntos. Entonces, moviéndome aquí en una vecindad, voy a tener una vecindad aquí y una vecindad acá. Entonces voy a generar, aunque mi dibujo no es correcto, en realidad la vecindad, aquí yo tengo una superficie que es tangente. Y no tengo dos superficies que son tangentes como esta. Lo normal era tangente a la cáustica. Pero bueno, moviéndome aquí en una vecindad, tengo una vecindad aquí y una vecindad acá. Es decir, la cáustica o el conjunto de los centros de curvatura tiene dos componentes en el caso de superficies. En el caso de curvas tenía una sola componente. Y pues resulta que esas superficies en cada punto, si trazo la normal, esas dos superficies son tangentes a la normal, como pasaba con la cáustica para curvas. Bueno, entonces, bien, pues eso que acabo de hacer se puede repetir casi igual
para superficies en R4, en R5, en Rn. Voy a hacer un ejemplo. Sobre todo me interesa el método de la familia de funciones. Entonces, a ver, si tengo una familia de funciones, voy a repetir lo que tenía escrito allá. Voy a escribir f, q, pero ahora una función está parametrizada ya no por una variable, sino se necesita para una parametrización local, dos variables. De st. fq de st. Entonces lo que tengo es que son dos variables, y bueno, copio tal cual. Es igual a 1/2 de la norma al cuadrado de gamma de st menos q, donde q es un punto del espacio, puede ser R3 o R4, no importa qué dimensión, otra vez. Es la ventaja de esta notación, que no tengo que estar poniendo todas las coordenadas, al cuadrado. Y pues ahora lo que necesito es tener puntos críticos, según la definición, que sean no degenerados. Entonces, ¿qué significa lo de los puntos críticos? No importa. ¿Qué significa lo de los puntos críticos? Entonces significa que voy usando. Bueno, voy a quitar la notación Q aquí. Bueno, sabemos que es una familia de funciones, entonces voy a escribir así. Y entonces, ¿qué necesito? Que fs, la parcial con respecto a s, sea 0. Y entonces, ¿qué es lo que...? Esto, voy a ponerlo así como un medio de gamma, que depende de s y de t, menos q, gamma menos q con gamma menos q. Así. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos otra vez un medio de, sería gamma s con gamma de q, con gamma menos q. Sería algo así, ¿no? ¿Perdón? Sin el medio, gracias. Sí, sin el medio. Y luego, y luego tendríamos ft, la derivada con respecto a t, sería lo mismo, gamma t con gamma menos q igual a 0. Y eso significa que el vector gamma menos q es ortogonal a la parcial con respecto a t, y también es ortogonal a la derivada con respecto a s. Es un vector ortogonal al plano tangente a la superficie. Otra vez. Y ahora lo que necesitaríamos es que las derivadas segundas, que me forman una matriz, que es la matriz hessiana de f, me den una matriz que es degenerada para tener un punto de la cáustica. Entonces lo que necesitaríamos es, y de hecho, un momentito, voy a escribir explícitamente esto. ¿Esto qué es? Esto es un medio de gamma, ¿cierto? Más, sería gamma o menos, sería menos gamma con Q, ¿cierto? Gamma con Q. Más Q. Voy a escribir así. Así que cuando derivo, Q no va a intervenir, sino solamente son estas derivadas. Y pues bueno, entonces ¿qué es lo que obtengo cuando derivo? De hecho, voy a escribir, yo en general prefiero escribir menos f, aquí con un menos. Y ¿qué es lo que me queda? Entonces, menos f s, que serían las segundas derivadas de esto. De hecho, a esta parte le voy a
voy a ponerle G. ¿Importa? Lo que significa que voy a tener. Entonces voy a tener gamma SS con Q menos GSS. Eso es lo que tendría como derivada parcial. Luego, menos FTT es igual a gamma SS con Q menos GTT. Y luego menos FST sería gamma ST con Q menos GST. Eso es lo que obtendría. Y entonces, el determinante queremos que se anule. Los puntos de la cáustica, Q de la cáustica, están dados por sería F. Bueno, con los menos se van a poder ir, nos va a quedar determinante de FSS, FTT, FST, FST igual a 0. Y bueno, eso lo que nos da aquí, esto no depende de, para cada valor de S y T, eso nos va a dar un número, porque esta es una función, esto ya es un número, una función real. Entonces, esto nos va a dar un número, y esto aquí es, entonces, una función afín en Q. Entonces, lo que tenemos es, eso significaría, vamos a escribirlo así, entonces, gamma SS Q menos GSS, gamma ST Q menos GST, gamma ST menos Q GST, y gamma TT Q GTT. Determinante igual a 0. ¿Y qué es lo que nos da? Esto nos da algo que es de grado 2 en Q. Será afín en Q, afín en Q, afín en Q. El determinante nos va a dar algo que es de grado 2. Si estamos en R3, eso está definido simplemente en la recta normal. Es algo de grado 2 que siempre va a tener, de hecho, raíces reales. Son los dos puntos de los que he hablado yo ayer. Son los dos centros de curvatura. En el cálculo explícito, que es de la misma sencillez que los cálculos que ya he hecho, eso lo que da es que son los dos centros de curvatura. Ahora simplemente lo que hay que hacer es escribir gamma de ST. Escribimos gamma, ahora gamma de ST como TS. Estamos escribiendo como gráfica de una función, ¿verdad? Entonces sería TS y luego F1 de TS, F2 de TS, etc. F2 de TS. Por ejemplo, en el caso de R4. Pero si es R3 es solamente F1. Pero podemos hacer en Rn. Entonces tendríamos aquí, cualquiera que sea la dimensión del espacio, aquí lo que tenemos es algo que es de grado 2 en Q. Y si tenemos solamente una sola función, estamos en R3, eso nos da 2 puntos en la recta. Si estamos en R4, eso lo que nos dice es que aquí tenemos una cónica, es una curva de grado 2. Pues si estamos en R4, el plano normal, el plano normal consiste de todos los centros de todas las esferas posibles que son tangentes a la superficie, pero en ese plano hay una cónica que consiste de los centros de las esferas que se pegan más a la superficie. Sería la cónica, le llamaremos focal, o la parte de la cáustica que vive en ese plano normal. Entonces, en el caso de superficies, en R3,
la cáustica consistía de dos ramas. Es la unión de todas esas dos ramas para cada punto. En el caso de superficies en R4, la cáustica consiste de una unión de cónicas. Que son esas cónicas, pues son los centros de las esferas que se pegan más a la superficie. Las esferas que vamos a decir osculatrices a la superficie en el punto dado. Si estamos en R5, tendremos una cuádrica, y en Rn en general sería una cuádrica. Y bueno, esto que acabo de hacer para superficies, esto vale para superficies en Rn. Y siempre tendrá algo de grado 2, porque ese es ese determinante. Lo podría yo repetir para variedades de dimensión 3 en R4, R5, etc. Y lo que obtendría yo tendría 3 variables, entonces la matriz hessiana sería una matriz 3, 3. Y eso es lo que nos estaría dando, por ejemplo, si tenemos una superficie en R4, en cada normal tenemos 3 puntos, 3 centros de curvatura. Pero si tenemos una superficie de una variedad de dimensión 3 en R5, tendríamos ahora algo de grado 3, una curva de grado 3, ya no una cónica. Y en general, si tenemos una variedad de dimensión 3 en Rn, para cada punto en el espacio normal, tenemos una variedad de dimensión 3, de grado 3. Esta variedad consiste de los centros de las esferas que se pegan más a nuestra variedad de dimensión 3. Entonces la dimensión de la variedad nos da el grado de la curva del objeto que obtenemos en cada plano normal o en cada espacio normal. Ese objeto está formado por los centros de las esferas osculatrices. Es el conjunto focal o la cáustica, etc. Hay muchos nombres. O la evoluta también tiene también ese nombre. Entonces, pues, no sé cuánto tiempo me quede porque hay algunos teoremas que querían hacer. Ya terminé. 2 minutos. Bueno, pues esta cáustica, por ejemplo, en el caso de R4, que obtendría aquí una cónica, y puedo dar la ecuación explícita de la cónica. Esa cónica y sus propiedades me dicen mucho sobre la geometría de la superficie. Hay todo un grupo de gente que trabaja sobre superficies en R4 y que consideran, en vez de los centros de curvatura, consideran los vectores curvatura. No es lo mismo el vector de curvatura que el centro de curvatura. En el caso de una curva en el plano, si tengo una curva en el plano y parametrizo con longitud de arco, tengo un vector de curvatura que es normal, y el centro de curvatura, si aquí pongo, es un punto que está en la distancia inversa. Si esto es K, esto va a ser R. Pues K es 1 entre R. Entonces hay un grupo de investigadores que consideran el conjunto de vectores de curvatura para una superficie en R4 o en Rn. Esos vectores de curvatura viven en el espacio tangente a la superficie visto como espacio tangente visto como variedad. Es decir, que no el espacio tangente afín que vive en el espacio. Bueno, pero lo podemos meter en el espacio afín. Bueno, pues resulta que si lo metemos en el espacio afín, pues tenemos ese conjunto, primero es una elipse, siempre es una elipse. Pues en el espacio, en el plano normal, en un punto dado, ¿qué me queda? Entonces, para terminar, si tenemos un plano normal, este es nuestro punto. Ahí siempre vive una elipse, que es la elipse formada por los centros no por los centros, perdón, por los vectores curvatura. Esa le llamamos elipse indicatriz. Siempre es una elipse, que puede degenerar a veces en un segmento que se aplane, pero genéricamente es una elipse. Por otro lado, tenemos la cónica que acabo de escribir aquí. Entonces, tenemos la cónica que acabo de escribir aquí. Y en este espacio voy a trazar el círculo unitario. Y resulta que la cónica de la que estamos hablando tiene una relación con esa elipse, que es una relación ligada al círculo unitario. Es que,
bueno, para los que no conocen de la teoría de polos y polares, solo menciono que si yo tengo un círculo y tengo un punto exterior al círculo, puedo trazar las tangentes y esta recta que le asocio se llama la polar de este punto y este punto se llama el polo de esta recta. Y si el punto está en el interior, también puedo trazarlo. De hecho, la manera más fácil es considerarla. Tengo el centro aquí, tomo la perpendicular, trazo las tangentes, y este es el polo y esta es la polar. Entonces, perdón, y aquí sería, entonces, esto sí. Esta sería la polar y el polo. Hay muchas maneras de hacerlo. Y de hecho, si tenemos la ecuación del círculo, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, y quiero ver los polos y polares con respecto al círculo, tengo que ax más by igual a 1, esa es la ecuación de una recta. Su polo es el punto AB. Entonces, muy fácil de calcular. Bueno, pues ahora, si considero todas las rectas tangentes a la elipse y considero sus polos con respecto al círculo unitario, cada recta la puedo poner de esta forma, excepto si pasan por el centro. Ahora, los polos de todas esas rectas me forman una nueva curva. Teorema es esta cónica. Es esta cónica. El teorema es esa cónica, siempre. Y de hecho, esto es una forma de dualidad. Puedo repetir la misma operación. Tomo la cónica, tomo las rectas tangentes, considero sus polos, esos polos me forman una curva, resulta ser esta elipse indicatriz. En R5, los investigadores que hacen el estudio con estas elipses, con los vectores de curvatura, obtienen otra vez una elipse. Cuando estamos en R5, el espacio normal es de dimensión 3, pero ellos obtienen una elipse que es algo plano. Una curva está en el plano, y acá yo obtengo una cuádrica. Pues resulta que el conjunto de todos los planos tangentes a la elipse, puedo hacer la misma construcción reemplazando el círculo con la esfera. Todos los planos tangentes a la elipse, si considero sus polos, me van a dar una superficie. Resulta ser una cuádrica, de hecho es un cono, y coincide otra vez con la cáustica. Entonces, es un teorema que vale, de hecho, en Rn. Esta cáustica, o esta parte de la cáustica, esta cuádrica, es el dual polar con respecto a la esfera unitaria, en este caso era el círculo unitario, de la elipse indicatriz, que considera, que ya han considerado mucha gente. Bueno, es una de las propiedades. Tendría que hablar, pero ya no me da tiempo, de la aplicación de Gauss para superficies en R4, y que es muy interesante, porque haciendo la aplicación de Gauss, se ve que la aplicación no va o no debe ir de la superficie en la esfera, sino del haz normal a la esfera. Solamente voy a mencionarlo. Tengo una superficie en R4. El haz normal es de dimensión 2. Para cada punto tengo un espacio de dimensión 2. Tengo aquí un espacio de dimensión 2. Y ahí el conjunto de los vectores unitarios es un círculo. Pues si considero este normal, lo voy a poner aquí, tengo un círculo de vectores normales unitarios. Entonces, para cada punto tengo un círculo de vectores normales unitarios. Pues la aplicación de Gauss en realidad va del haz normal, que consiste del punto P y un vector unitario Q. Un vector unitario. ¿Esto de qué dimensión es? La superficie es de dimensión 2. Tengo el círculo de vectores unitarios. En cada punto eso me da algo de dimensión 3. Y eso va sobre la esfera, S3, que vive en R. O sea, tengo una aplicación entre dos variedades de la misma dimensión. Y pues, si calculo la diferencial de la aplicación de Gauss, si calculo su determinante, que es lo que yo había hecho en R3, y el determinante era la curvatura de Gauss, lo que obtengo va a ser una forma cuadrática que depende del punto Q aquí.
Si hago lo mismo acá, en realidad el determinante de esto va a ser, me da un número, pero ese número es una forma cuadrática aplicada a los vectores unitarios, son +1 y -1. Pero como está al cuadrado, no cambia. Obtengo finalmente este número. Entonces, lo que quiero decir, pues ya no tengo de verlo explícitamente, es que la aplicación de Gauss debe verse, el determinante de la diferencial de la aplicación de Gauss, que es la curvatura de Gauss para superficies en R3, debe verse como en realidad como una forma cuadrática aplicada a los vectores unitarios. En el caso de superficie tenemos solamente dos, que es +1 y -1. Esto no cambia nada, nos da el mismo número, pero ese número yo lo quiero ver como una forma cuadrática. En el caso de superficies en R4, obtengo explícitamente una forma cuadrática, que depende del vector Q, que estoy aplicando al vector Q. Y eso me va a dar, bueno, muchas propiedades análogas a las de superficies en R3 para cada dirección Q. Pero bueno, yo creo que ya es demasiado y gracias por su atención. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí, Federico. También puedes ver alguna relación. No sé. No sé si se conozca. Por ahí está. Efraín piensa que hay alguna cosa. Efraín que anda por ahí filmando. Piensa que hay alguna relación. Pero por lo pronto yo no sé. Digamos, yo prefiero por el momento concentrarme en todo lo que puedo sacar de esta aplicación de Gauss, que ya son bastantes cosas. Lo veo por esto, porque es interesante. Tiene dimensión 4. Obtienes una nueva superficie en la misma respuesta. Suena muy natural. No, desde que debe haber conexión, nada más yo no conozco y no he investigado. Eso, no he investigado absolutamente nada en esa dirección, y claro que debe haber conexión. Bueno, digamos, depende de la geometría local en el punto, los invariantes que obtengas con esta aplicación grassmanniana y todo lo que puedas obtener también aquí con esta aplicación de Gauss. Entonces debe haber muchas equivalencias, digamos, algún lenguaje. Aquí nada más la cosa que puede, que hace diferente la cosa aquí, es que la aplicación de Gauss que acabo de definir puede ser para R4, para R5, para Rn. Siempre vas de una variedad de dimensión n-1 en una variedad de dimensión n-1. Y siempre el determinante de la diferencial va a ser una forma cuadrática. Digamos, hay una uniformidad. Entonces, el problema que veo con la grassmanniana es que para cada dimensión cambia de topología y cambia de propiedades. Entonces, como es para mí al menos, es más difícil hacer un estudio sistemático. Y entonces, debido a mi incapacidad, mejor prefiero hacer ese estudio que es igual en todos lados. Bien. ¿Más preguntas? Sí. ¿Y la segunda forma? Pues la segunda forma fundamental es esa F. En el punto, precisamente. Cuando escribes la función como, digamos, es la parte cuadrática. La segunda forma fundamental es la forma cuadrática definida por esta matriz. O sea, simplemente fx cuadrada más 2fxy más fyy y cuadrada. Esto evaluado en 0, o sea, en el punto. Esto te va a dar la segunda forma fundamental en este punto. No, es otra cosa. Te digo, la curvatura de Gauss es un número que lo puedo ver como forma cuadrática, que sería el determinante de esto. Es otra cosa. O sea, aquí hay muchas formas cuadráticas que intervienen. Una es la segunda forma fundamental, pero bueno, cuando tomo el determinante de esto, en 0, obtengo un número, que se llama curvatura de Gauss. Pero cuando paso a dimensiones mayores, ese determinante
va a ser un número que puede ser interpretado, de hecho explícitamente cuando lo calcula uno, resulta ser una forma cuadrática aplicada al vector Q normal, porque uno hace la aplicación de Gauss para cada dirección normal. Y resulta que, digamos, aquí lo puedo poner como Q tiene coordenada X y coordenada Y, lo que obtendría sería un K1, Q1 cuadrado, más 2, K12, X, Q, Y, más K2, Q, Y al cuadrado. Obtengo algo así. El determinante de la aplicación de Gauss me da algo así, donde K1 y K2 son, le llamaría como curvaturas parciales, y K12 es una curvatura mixta. Se puede calcular la curvatura intrínseca, resulta que es la traza, que es K1 más K2. Y el determinante de esta nueva forma cuadrática, me da también algo que mide cómo va, digamos que mide también similarmente lo que mide la aplicación de Gauss ordinariamente, cómo varían las áreas, digamos, o los volúmenes cuando envío a la esfera. Y resulta ser también un invariante que aparece ya en los artículos y libros de la gente que trabaja con esta elipse de curvatura, o elipse indicatriz. Y pues bueno, entonces aquí con esto reencuentro todos los invariantes que ya eran conocidos, pero aparecen, parece ser que unas cosas más, y sobre todo nueva reinterpretación. Esto es para R2. Cuando tengo, digamos, cuando el plano normal es de dimensión 2. Si el plano normal es de dimensión 3, o sea, si estamos en R5, obtendría, bueno, aquí hay una matriz, que es la matriz K1, K2, K1, 2, K1, 2. La matriz de esta forma cuadrática. Obtendría una matriz 3×3 cuando estamos en R5, asociada también a una forma cuadrática, que tendría K3 y con curvaturas mixtas. Que bueno, habría que explicar qué es esto de curvatura mixta, pero sí tiene sentido llamarle así. Parece mucho algo que se llaman volúmenes mixtos o áreas mixtas. ¿Se dice mixto o mezclado? No sé. Mixed volume, mixed area. Sí, no sé, el área. No sé. Bueno, yo lo conozco en inglés, mixed, pero no sé si es mixta o mezclados, pero están mezcladas ahí. Y cumple todas las propiedades de los volúmenes mixtos o mezclados. Estas curvaturas, que les pongo 1, 2. Pues bueno, entonces pues hay todavía un montón de cosas ahí para hacer. Y yo creo que es bueno investigar todas las propiedades de esta aplicación de Gauss, que reinterpretarla como su determinante como una forma cuadrática. Bueno, pues podemos seguir la conversación. Debemos tener fruta y algo más acá afuera. Muchas gracias, Ricardo. Pues gracias a ustedes, gracias por su atención.